Soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia. Trajano fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano. Reinó desde el año 98 hasta su muerte en el 117. Nacido en la ciudad hispana de Itálica, en el año 53 Trajano ascendió al trono romano después de la muerte del emperador Nerva y rápidamente demostró ser un líder fuerte y capaz. Hoy en Enigmas de la Historia hablamos del Imperio Romano, que tuvo diferentes líderes cuya trayectoria se estudia hasta los días de hoy. Entre ellos encontramos un emperador, como hemos dicho, nacido en lo que hoy son tierras españolas. Hablamos de Marco Ulpio Trajano. Sobre la vida de Trajano hablamos en esta ocasión en nuestros Enigmas de la Historia, y para conocer los detalles de la vida y reinado de este emperador, contamos una vez más con la participación de Shai Shemer, que ya está aquí con nosotros. Cuéntanos, Shai, ¿cuál es el origen de Trajano y cómo llegó a ser emperador? Bien hallados. Marco Ulpio Trajano, como bien has dicho, nacido en Itálica, zona de España en aquella época, prácticamente en el 53, en la parte sur. Fue un emperador romano, realmente. Es miembro de una aristocracia y un gran carrerista militar a lo largo de, se puede decir, el mando o el reinado de otros emperadores como Domiciano, por ejemplo. Y de alguna manera Nerva, emperador, lo adopta y lo asoció por adopción, que eso era posible en el Imperio Romano, a una sucesión imperial, siendo este un gran soldado y, como dije anteriormente, un aristócrata. Y se inició la costumbre de asociar y de adoptar, después de Trajano, haciendo este mismo tipo de acciones para iniciar una sucesión imperial. Y de alguna manera se estila que el emperador designaba un sucesor, a quien adoptaba entre los aspirantes que consideraban más cualificados. Y por eso la historiografía romana se lo consideró una persona óptima, llamado Optimus Princeps, y su actitud con respecto al Senado y su actitud con respecto a la tradición romana hasta ese momento, su gestión en cuestiones de gobierno, le valieron mucha admiración y mucho apoyo, ya que él mejoró gran parte de la administración del imperio, que siempre estaba carente de eficiencia, por muchas razones, dado que no todos los emperadores estaban allí por su capacidad. Realizó también obras públicas y, de alguna manera, se preocupó de la demografía del imperio. Las iniciativas que puso en práctica, tratando de paliar estos defectos, protegió a las familias numerosas, cosa que hoy en día nos llama mucho la atención. Él protege a las familias numerosas y a los huérfanos, principios bíblicos, por ejemplo, del libro de Santiago, la viuda, los huérfanos y del Antiguo Testamento. Pero es un gran belicista, podemos decir, un gran general. Sus campañas militares son impresionantes. Esas campañas llevan a una expansión. Imperio romano igual expansionismo. La palabra imperio siempre nos lleva a una situación de expansionismo, y en sus campañas, la del año 101 y el 102, la segunda del 105 y el 107 de nuestra era, llevando adelante las famosas y memorables legiones romanas, consiguieron realmente doblegar a los dacios, al rey Decébalo, y de alguna manera todo esto fue repoblado por colonos que recibían prebendas y recibían también bonificaciones, como bien conocimos en la conquista de América, el concepto de los adelantados, y recibían tierras. Y también es muy importante lo que voy a decir: todas estas colonias recibían provisiones. Las grandes batallas que se realizaban dejaban abiertas las vías de comunicación, a través de las cuales llegaban hasta los puntos más remotos, como puede ser la Gran Bretaña,
carros de provisiones. Se han descubierto, la arqueología moderna ha descubierto mismamente cartas de legionarios a sus familias y provisiones que estos les mandaban de sus casas, ya que ser legionario era una situación también voluntaria para servir durante 25 años dentro de la legión. Bueno, de alguna manera esta repoblación que se hacía en principio con legionarios y esos fuertes que mantenían, digamos, a rienda muy corta toda resistencia posible de los enemigos, también estos legionarios eran de alguna manera abastecidos por poblaciones que fundaban ciudades, ya que los fuertes de legionarios, a través de la paga que ellos recibían, puede ser una fuente de ingresos segura. Funcionario de Estado. Trajano llevó a cabo una importante reorganización de todo esto y pasó indudablemente a no solamente a defender, sino a ser un gran avanzado en estas campañas belicistas. O sea, hizo una gran ofensiva. De alguna manera, en el año 113 inicia un ataque que lo llevaría a ocupar la Mesopotamia y conquistar ciudades como Babilonia, por ejemplo, y de alguna manera para llevar las armas de Roma hasta el mismo Golfo Pérsico. Estos límites resultaron difíciles de conservar, pero muy lucrativos en un principio, hasta el punto que una rebelión judía también existió y un hostigamiento por parte de los partos obligaron a Trajano a evacuar el sur de la Mesopotamia. Ya cuando llega a un tiempo de su enfermedad, muere durante su regreso a Roma. Esto es más o menos una síntesis de lo que Trajano fue haciendo. Hablamos de Trajano, asumió el poder en una ceremonia solemne en el Senado romano el 28 de enero del año 98. En su discurso inaugural prometió mantener las políticas de Nerva y restaurar la disciplina en el ejército. A lo largo de su reinado podemos decir que cumplió esa promesa y mucho más, llevando al imperio a una era de expansión y prosperidad. Hemos hablado de algunos detalles de su reinado, pero ¿cuáles son los hechos más destacables de Trajano como emperador? Cuéntanos. Bueno, fue un gran constructor. Roma vinci, una manera de mostrar de alguna manera el poderío romano era trabajar siempre sobre la base de la Pax Romana. Hacia eso iban. Trabajar sobre la base del gran desarrollo urbanístico, lo cual implicaría que su población vive en paz. Por eso, como un gran administrador de todos los asuntos cívicos, Trajano realiza programas urbanísticos en cuanto a los edificios públicos y la reforma de la misma ciudad de Roma. Deja el foro de Trajano, el mercado de Trajano y la columna de Trajano. Y de alguna manera, así como constructor, también, como dije al principio, tiene sus mayores triunfos en el reino de Dacia como militar. También derrota también al ejército dacio cerca de una región llamada Tapae en el 102 y sigue adelante. Lo dije en un principio, las tesis que existen sobre sus orígenes tienen mucho que ver con el desarrollo posterior de esta personalidad tan pujante, ¿no? Es interesante porque hay discrepancias con respecto a su genealogía. Sin embargo, viene de un senador es su padre, partidario del partido de los Flavios, Marco Ulpio Trajano, y su hermana Ulpia Marciana. Respecto a su madre no se sabe mucho. Trajano era fiel a la casa de los Flavios, era trabajador y fue ascendiendo por méritos y no por enchufismo, de alguna manera. Como bien has dicho, el 18 de septiembre sucedió a Domiciano, que ya era un senador muy anciano, no tenía descendencia, y después de que él tuvo breve y tumultuoso año en el poder, tuvo una revuelta de la Guardia Pretoriana que de alguna manera empezaba a colocar y quitar autoridades, las mismas fuerzas militares. Así que de alguna manera, como heredero y sucesor,
¿sí? Nerva sucedió a Domiciano, perdonen la confusión, Nerva sucedió a Domiciano, y aquí, de alguna manera, Trajano, cuando ve el poder de la Guardia Pretoriana sobre Nerva, comienza a actuar rápidamente. Trajano se encontraba en Colonia cuando su sobrino segundo, Adriano, futuro emperador y creador de la famosa muralla de Adriano, le comunica el fallecimiento de Nerva y se convierte así Trajano en emperador el 28 de enero del 98 a la edad de 45 años. Y es interesante porque es el primer emperador que no nació en Roma. La península itálica estaba perdiendo su papel central en la política romana. Así ocurrió con el papado, que realmente eran romanos, pero eso fue cambiando. Y una vez que se nombró emperador, sí, fue interesante que lo primero que hizo fue cambiar todo el funcionariado que le rodeaba, gente que no consideraba fiel, y por supuesto que hizo una gran y masiva castigo ejemplar a los pretorianos que estaban involucrados en las revueltas y redujo todas las fuerzas militares al mínimo. Es interesante porque el emperador romano fue acogido con gran entusiasmo y justificó todo lo que se estaba haciendo sin derramamiento de sangre, porque el derramamiento de sangre marcó el reinado y el proceso que tuvo el mismo Domiciano. Liberó a muchas personas de las cárceles que estaban allí sin juicio y sin beneficio, y su popularidad subió notablemente con el tiempo, y le confiere el Senado romano el título honorífico de Optimus, que es, se puede decir, una especie de tener las llaves de la ciudad o tener de alguna manera privilegios especiales. Con el ascenso del trono al poder, de alguna manera fue objeto de muchas alabanzas y muchos discursos que quedan en la historia, viendo que realmente Roma necesitaba un controlador y un hombre firme, y esto lo fue Trajano. Se ocupó escrupulosamente de asuntos en cuanto a las provincias más alejadas y también fue construyendo en todas partes algo que lo identifique como emperador soberano y que su brazo era tan extenso como el mismo brazo del imperio. Por eso, de alguna manera, descubre con todos este tipo de obras los antiguos delitos y la corrupción maléfica que existía en la malversación de los fondos y todos aquellos que habían aprovechado la política indulgente del mismo Nerva y del mismo Noviciano. Entonces, de alguna manera, este emperador que se casó con Pompeya Plotina no tuvieron hijos, pero Trajano, según dicen algunos historiadores, como Dion Casio, era aficionado a la bebida y tenía debilidad también por los jovencitos de su mismo sexo. Así que de alguna manera se comenta que se dedicaba a este tipo de festines y a este tipo de reuniones. Esta sensibilidad va influyendo en las decisiones del gobierno y también esta sensibilidad le hizo trastrabillar en muchas ocasiones, dado que estas reuniones le llevaban mucho tiempo y llegaban muchas contradicciones. Podemos decir, por otro lado, que fue uno de los emperadores más serios y correctos en muchos aspectos, es decir, como eran los otros, pues mucho más difíciles, muchos de ellos. Así que, de alguna manera, supo gestionar bien los asuntos públicos, más allá de sus debilidades en temas muy personales que le afectaban como hombre y como gobernante. Interesante. Vamos terminando. ¿Cómo terminó su reinado y qué legado dejó Trajano? Podemos decir también que el poder no llegó a corromperlo como fue el caso del mismo poder en otros emperadores. ¿Cómo fue terminando su vida? Bueno, primero podemos decir que hubo un gran periodo de paz y gobernó como un emperador civil, pero con un mismo éxito, sin tantas guerras y sin tanto gasto militar, sin tantas bajas. De alguna manera esto lo llevó a disfrutar de beneficios y a disfrutar. Muchos disfrutaron entonces de rentas y de reformas y la gente comenzó a hacer planes, como en nuestros días.
Luego vinieron también guerras. Trajano adopta, en la misma manera que fue adoptado, a Adriano, Publius Aelius Adrianus, como sucesor, que era hijo de un primo de Trajano y venía de la misma zona, ¿no?, de alguna manera. Esta adopción fue una de sus últimas voluntades, pero en un estado que muchos dicen de moribundo. De alguna manera, la preferencia por Adriano como sucesor en años anteriores era notable. De alguna manera, Trajano cayó enfermo en el 116 y emprendió el viaje de vuelta hacia Italia, y su salud va declinando en la misma primavera y el verano del 117, cuando llega cercano a Sicilia, la famosa Trajanópolis. Murió, así se llama Trajanópolis en su honor, murió repentinamente de un edema, así dicen los historiadores, a inicios del mes de agosto del 117, quemando su cuerpo, y sus cenizas fueron colocadas en la propia columna que Trajano construyó con su nombre, digamos, para la posteridad, la columna de Trajano, el monumento que conmemora parte de su éxito como emperador. Y de alguna manera deroga la antigua ley que impedía las sepulturas en el interior del perímetro ciudadano. Era algo que estaba prohibido. La urna fue desapareciendo, desapareció el rastro, y de alguna manera la historia la convierte en un misterio. Cuando Adriano se convirtió en emperador, devolvió Mesopotamia al imperio, como parte de un tratado de paz, pero se conservó el resto de territorios conquistados por Trajano, y así Adriano adopta de alguna manera esta sucesión. Adriano, un emperador con muchos conflictos, que ya no se dedica a la conquista, sino a la defensa de lo que Trajano había logrado en los años anteriores, sí acabando con una revuelta en Judea, una de las más grandes revueltas de la historia de Roma, una revuelta muy difícil en donde Adriano de alguna manera acaba prácticamente con todo vestigio de revuelta y parte de la nación que ocupaba aquel territorio de Judea, que luego pasó a llamarse por el mismo Adriano Filistea o Palestina. De esta forma terminamos, Shemer. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de hoy, de la biografía de este personaje, Trajano? Bueno, siempre que hablamos de los emperadores decimos mejor malo conocido que bueno por conocer, porque cada uno que ha llegado al poder realmente en estos tiempos tenía siempre ese colorario de las campañas, el derramamiento de sangre, la represión y la embriaguez de poder. Podemos decir que aprendemos algo, sí. Trajano puso un equilibrio y sentó las bases para que vengan después emperadores de otra talla, algo que nosotros conocemos muy bien gracias a las películas como El Gladiador, ¿sí?, y el famoso emperador, de alguna manera, Marco Aurelio. ¿Sí? Marco Aurelio, que viene años después, y ese emperador sí trajo realmente una situación mucho más profunda y mucho más ecuánime en cuanto a la cultura y demás. Por eso podemos decir de que hay una balanza en la sucesión de los emperadores. Podemos decir de alguna manera, y nombrar a Marco Aurelio, porque es muy conocidos a causa de esta película, que los emperadores realmente dejaron su impronta interesante, pero muchos de ellos cayeron en sus debilidades personales, las cuales abarcaron parte de su personalidad y hicieron decaer, pasados los años, la fuerza de un principio. Trajano es considerado, como dije, un Optimus Princeps, algo muy especial para la época y su contexto. Con esto nos quedamos. Muchas gracias, Shai Shemer, por estar con nosotros hablando en esta ocasión de Trajano. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.